Sean bienvenidos a otra lección de lenguaje. Hoy comenzamos con imágenes relacionadas con los libros y la lectura, que ustedes conocen que es algo muy importante para el ser humano, pues permite que se amplíe su horizonte cultural. Una persona que se convierte en un ávido lector, cuando va a redactar un texto, tiene muchísimas más posibilidades de que el texto quede con calidad, de que su texto sea un texto muy rico. En la lección de hoy nos estaremos refiriendo a la producción de texto, en este caso como un proceso. ¿Cuáles son las partes que lo integran? Pues bien, eso lo podrán conocer hoy. Por ahora, copien el tema. Tema: producción de textos como proceso, selección del tema y tipo de texto, búsqueda de información, planificación, autorrevisión y autocorrección. Como hemos visto, un primer elemento importante a la hora de producir un texto es la selección del tema, y esto tiene que ver con las vivencias de la persona que lo va a producir, sus experiencias, sus sentimientos y en la forma en que ha percibido el mundo que lo rodea. La habilidad de redacción de texto se logra cuando la persona es capaz de meditar, pensar, organizar las ideas y expresarlas coherentemente. Por eso, para entrenarse en esa habilidad, requiere que se ubiquen la diversidad de textos posibles: textos narrativos, descriptivos, expositivos o dialogados. Seguidamente deben copiar en sus libretas una nota relacionada con la expresión escrita. La comunicación escrita se concibe para ser leída, y esto brinda un carácter de permanencia que no puede ser alterado ni guiado por el lector, por lo que debe comunicar de forma precisa, clara y correcta, porque requiere de una preparación y organización de las ideas, las cuales deben ser presentadas armónicamente y reforzadas por el correcto empleo de los signos de puntuación. Como ven, esto es un resumen de lo que acabamos de expresar y de elementos que ya ustedes conocen de lecciones anteriores relacionadas con esta temática.
Horacio Quiroga, destacado escritor latinoamericano y conocido por su arte al escribir cuentos, nos ofrece a continuación una serie de recomendaciones para todos los que quieran aprender a escribir un cuento. Decálogo del perfecto cuentista. Primero, creen un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Como ven, en este consejo, el autor nos recomienda conocer la obra de los maestros más conocidos en el arte de escribir cuentos dentro de la literatura universal. Y menciona a Poe, a Maupassant, a Kipling y al escritor ruso Chekhov. Cree que tu arte es una cima inaccesible, no sueñes en dominarla. Cuando puedas hacerlo lo conseguirás, sin saberlo tú mismo. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba un viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de las palabras, no te preocupes de observar si son consonantes o asonantes. No adjetives sin necesidad, inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Toma los personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea.
No escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. No pienses en los amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida de un cuento. Estos elementos son muy útiles para quien quiera redactar un cuento, pero sirven para poder redactar un texto narrativo. Para redactar textos descriptivos, dialogados y expositivos, en lecciones anteriores les hemos ofrecido recomendaciones y pasos que son muy importantes. Ahora bien, tras la selección del tema y del tipo de texto, el próximo paso es la búsqueda de información. Observen la siguiente lámina y copien en sus libretas lo que se dice acerca de ella. Búsqueda de información debe responder a una estrategia que se trace la persona y que esté en correspondencia con las posibilidades de bibliografía que a su disposición tiene. Seguidamente, la persona que va a redactar debe organizar las ideas y tener bien presente qué va a escribir primero y qué después de una forma coherente. Paulatinamente o cuando el texto esté terminado, debe someterlo a un riguroso proceso de autorrevisión. Ahora bien, ¿qué elementos debe tener en cuenta para autorrevisar su texto? A continuación y en el pizarrón se los voy a copiar para que lo tengan en sus libretas. Elementos para la autorrevisión de los textos redactados. El primero es la coherencia y la cohesión
De las palabras o frases, aquí deben tener en cuenta si han utilizado correctamente los elementos de enlace y las preposiciones. El segundo elemento a tener en cuenta es la selección del vocabulario, que debe ser preciso, claro, pero que debe demostrar que la persona que ha redactado el texto posee buen dominio de las palabras que integran el idioma español. El tercer elemento es la claridad en las ideas . La selección adecuada de la información. No olviden que todo texto debe desarrollar un tema y se pueden tener muchas informaciones, pero nunca debemos salirnos del tema central del texto que vamos a redactar. Otro elemento importante a tener en cuenta para la autorrevisión de los textos redactados es la organización lógica de las ideas. Si un texto no está redactado lógicamente, pues es prácticamente imposible que la persona que lo lee entienda lo que se expresa en él. Posteriormente debe procederse a la autocorrección del texto. La autocorrección se define como los cambios que produce en el texto que redactó la persona que lo produce con el fin de perfeccionarlo. A continuación y a manera de modelo, les vamos a ofrecer un texto narrativo. Texto narrativo que constituye un cuento del destacado escritor ruso León Tolstoy. Así que, léanlo. El campesino Ticón Kuchmis, al regresar de la ciudad, llamó a sus hijos. «Mirad», les dijo, «el regalo que el tío Epin nos envía». Los niños acudieron y el padre deshizo un paquete. «¡Qué lindas manzanas!», exclamó Vania, muchacho de 6 años. «Mira, María, qué rojas son». «No, es probable que no sean manzanas», dijo Sergei, el hijo mayor. «Mira la corteza que parece cubierta de vello». «Son melocotones», dijo el padre. «No habíais visto antes fruta como esta. El tío Epin los ha cultivado en su invernadero porque se dice que los melocotones solo prosperan en los países cálidos y que por aquí solo pueden lograrse en invernaderos». «¿Y qué es un invernadero?», dijo Volodya, el tercer hijo de Ticón. «Un invernadero es una casa cuyas paredes y techos son de vidrio. El tío Epin me ha dicho que se construyen de este modo para que el sol pueda calentar las plantas. En invierno, por medio de una estufa especial, se mantiene allí la misma temperatura». «He ahí para ti, mujer, el melocotón más grande, y estos 4 para vosotros, hijos míos». «Bueno», dijo Ticón por la noche, «¿cómo halláis aquella fruta?». «Tiene un gusto tan fino, tan sabroso», dijo Sergei, «que quiero plantar el hueso en un tiesto. Quizá salga un árbol que se desarrollará en la isla». «Probablemente serás un gran jardinero. Ya piensas en hacer crecer los árboles», añadió el padre.
Yo, prosiguió el pequeño Vania, hallé tan bueno el melocotón que he pedido a mamá la mitad del suyo, pero tiré el hueso. Tú eres aún muy joven, murmuró el padre. Vania tiró el hueso, dijo Vasili, el segundo hijo, pero yo lo recogí y lo rompí. Estaba muy duro y adentro tenía una cosa cuyo sabor se asemejaba al de la nuez, pero más amargo. En cuanto a mi melocotón, lo vendí en 10 copecks, no podía valer más. Ticón movió la cabeza. Pronto empiezas a negociar. ¿Quieres ser comerciante? Y tú, Volodia, no dices nada. ¿Por qué?, preguntó Ticón a su tercer hijo, que permanecía aparte. ¿Tenía un buen gusto tu melocotón? No sé, respondió Volodia. ¿Cómo que no sabes?, replicó el padre. ¿Acaso no lo comiste? Lo he llevado a Grisha, respondió Volodia. Está enfermo. Le conté lo que nos dijiste acerca de la fruta aquella y no hacía más que contemplar mi melocotón. Se lo di, pero él no quería tomarlo. Entonces lo dejé junto a él y me marché. El padre puso una mano sobre la cabeza de aquel niño y dijo: Dios te lo devolverá. A continuación les ofreceremos algunas de las palabras que contienen el texto anterior, así como sus significados. Vocabulario: invernadero, lugar protegido donde se cultivan plantas en condiciones ambientales adecuadas. Tiesto, maceta para plantas. Hueso, capa interna en la que está contenida la semilla. Cuando vayan a redactar un texto narrativo, tengan presente que los autores de este tipo de texto no nos ofrecen todo literalmente. Por ejemplo, podemos conocer características de los personajes por las acciones que realizan, o sea, nos ofrecen indicios que nos permiten conocer lo que nos quieren expresar. Esta nota es importante que la tengan en sus libretas. Para ello, observen la siguiente imagen.
Obras narrativas. En ellas se ofrecen una serie de indicios o señales de las cuales el lector deduce los sentimientos, los motivos, la forma de ser de cada personaje. Para ejemplificarle cómo mediante las acciones que realizan los personajes podemos conocer sus características psicológicas y algunas físicas, les propongo que observen lo que les voy a escribir en la pizarra, teniendo en cuenta, por supuesto, el cuento que acabamos de leer. Por ejemplo, tomemos al personaje de Epi y veamos algunas de las acciones que realizan y las deducciones que se pueden hacer acerca de las características que posee. Por ejemplo, primeramente, él llama a sus hijos y les ofrece un regalo. Estas acciones nos permiten deducir que estamos en presencia de un padre cariñoso. Otra de las acciones que realiza el padre son explica a sus hijos lo que es el regalo y en dónde, y en dónde se produce. Esto nos permite conocer que es una persona paciente y justa. A continuación, y para entrenarlos en una actividad de este tipo, los invito a realizar el siguiente ejercicio, donde deben, mediante las acciones que realizan los 4 hijos, deducir cuáles son sus características como personaje.
Descubre tú los rasgos de la personalidad de los niños a través de las acciones que realizan. Personajes, acciones. Primero, Volodia pregunta qué es un invernadero, visita a Grisha, quien está enfermo, le regala su melocotón. Vasili recoge el hueso que tira Vania, rompe el hueso, prueba la semilla, vende su melocotón. Vania se admira de las frutas, piensa que son manzanas, come su melocotón, pide a su mamá la mitad del suyo. Sergei reflexiona acerca de que la fruta no es una manzana, come el melocotón, lo saborea, descubre su delicioso sabor, expresa su deseo de plantar la semilla para hacer crecer un árbol dentro de la casa. Ya realizaron la actividad. Veamos ahora la realización correcta. Volodia, preguntón, amable, solidario. Vasili, curioso, tiene aptitudes de negociante. Vania, sensible, le gustó mucho el melocotón. Sergei es el mayor, le gustó el sabor de la fruta. Previsor, mostró interés por el futuro al querer plantar un árbol.
Cuánta ternura hay en este cuento que nos muestra a un padre que quiere aglutinar a su familia en torno a él. En la lección de hoy ustedes han podido ver las distintas fases por las que atraviesa el proceso de producción de texto. Para ello se les ha mostrado el cuento Los melocotones de León Tolstoy. El trabajo independiente que copiarán a continuación y que realizarán en tiempo de estudio independiente está concebido para que ustedes apliquen lo aprendido hoy y para que tengan como modelo este maravilloso texto leído. Copien entonces la actividad. Trabajo independiente. Redacta un texto narrativo donde se aborde la temática de las relaciones familiares. Este trabajo independiente debe ser revisado por el facilitador en tiempo de estudio independiente. Y de esta forma hemos llegado al final de la lección de hoy. Como siempre, los esperamos próximamente en un nuevo encuentro con el lenguaje.